El Real Madrid pegó de manera global 6-3 al Manchester City. Con un Pep que se lo carga, la veremos después, porque Ancelotti y su equipo están que se mueren por un día libre mañana. ¡Día libre mañana! Cruzamos al otro lado del charco y hace un frío extraordinario. Y es por eso que hoy traigo guantes y chamarrita. El día de hoy vamos a analizar a conciencia lo que ocurrió en el encuentro de Real Madrid contra Manchester City en esta fase de repechaje de la Champions League. Vamos a ir despacio porque primero vamos a ver qué sucedió, qué ocurrió con cada uno de estos equipos en la fase regular del torneo europeo. Empezando con el Real Madrid, que es un equipo el cual no tuvo un camino realmente buenísimo en esta fase regular del nuevo formato de Champions League, pero al final de cuentas supo sacar la posición número 11 en la que se encuentra actualmente. Y entonces vamos a ir por partes, primero analizando sus partidos en total, que fueron 8, 5 ganados, 0 empatados y 3 perdidos. Bueno, los 5 ganados se dividen en 3 victorias de local y 2 victorias de visitante, algo que pues bueno, de local sabemos que el Real Madrid es algo que hace pues casi siempre, ¿no? El hecho de que el estadio Santiago Bernabéu es uno de los estadios que pesa, es un estadio que de alguna forma para los equipos europeos pues es un reto bastante grande. Y las 2 victorias de visitante, que pues bueno, también el Real Madrid no es como que sea un equipo que se le dé mal ir en calidad de visitante, pero también nos vamos a enfocar en los 3 partidos que perdió, porque estamos de acuerdo que es algo que en los formatos anteriores de Champions no veíamos, puesto que es un formato sumamente distinto al que vemos actualmente. Esos 3 partidos perdidos se divide en una derrota de local, algo que al Real Madrid casi no le solemos ver, puesto que yo repito, es un equipo que de local es fuerte, muy fuerte. Esa derrota fue contra el Milan y perdieron, yo recuerdo que perdieron un marcador de 3-1 y pues bueno, en ese momento yo vi y dije, ¿what? ¿Cómo? Y bueno, las 2 derrotas de visitante, que fueron contra el Lille de Francia y el Liverpool de la Premier League de Inglaterra. Algo que yo puedo reclamarle al Real Madrid, y que sé que no va a ser mucho, son las fallas defensivas que presentó, porque estamos de acuerdo que tenía por ahí algunas carencias en cuanto a la defensiva, con jugadores como Lucas Vázquez, con jugadores como Tchouaméni, con jugadores como Camavinga, que a diferencia de lo que presentaron en la temporada anterior en donde fueron campeones, en esta pues fue totalmente distinto. Fue una situación ahí de quizá desmotivación, una situación en donde se conocen con algunos nuevos compañeros, lo que tú me quieras decir, pero al final de cuentas el Real Madrid presentó en ciertas ocasiones de la fase regular ciertas fallas defensivas y bueno, que después por ahí podemos decir que a Ancelotti se le fueron un poco a las cabras con los cambios, no sacar a los jugadores cuando los debió de sacar, en fin, me podrás decir unas cuantas situaciones ahí que al Real Madrid lo pudo haber puesto en aprietos, sin embargo parece ser que pudo sacar una posición en cierta medida buena porque el partido de repesca lo recibió en el Santiago Bernabéu. Ahora, el camino del Manchester City en este nuevo formato en fase regular de la Champions League: 3 partidos ganados, 2 partidos empatados y 3 partidos perdidos. A ver, recapitulemos todo lo que fue la fase regular del Manchester City, que para empezar, algo que destaco es que el Feyenoord de Santi Jiménez en su momento, ¿verdad?, le empató un partido casi cantado, que recuerdo bien que el marcador fue 3-3, el City lo iba ganando y de repente pasa que el Feyenoord pues le empata, ¿no? Y es algo que destacaremos más adelante cuando lleguemos a analizar el partido en sí de lo que fue Real Madrid contra Manchester City. Los 3 partidos que perdió fue de visita y es algo que también vamos a agarrar para lo que es el análisis del enfrentamiento en sí de repechaje. Porque, a ver, perdió 4-1 de visita ante el Sporting de Lisboa. Después en su otra visita ante la Juventus igual perdieron 2-0 y no dejaron de perder en calidad de visita porque perdieron 4-2 ante el Paris Saint-Germain en calidad de visitante total. Entonces, al mismo tiempo que su camino en la liga no ha sido nada fácil, pues ya nos vamos dando una idea de el por qué Manchester City recibió 6 goles en este enfrentamiento de repechaje en contra del Madrid. Entonces, tenemos a un Real Madrid que llega de alguna forma respaldado y tenemos a un Manchester City que llega con esa duda
con esas curvas de sube y baja en donde, pues sí, un partido me lo ganan, otro me lo pierden, se mantienen en una racha de derrotas consecutivas, luego parece que se reponen. Vamos a verlo. Partido de repesca entre Real Madrid en contra del Manchester City. La serie comienza allá en Inglaterra en el Etihad Stadium. Manchester City recibía al Real Madrid en el partido de ida. Y entonces, a ver, vamos rápido, porque pasa que el Manchester City llega un momento en donde van ganando el partido 2-1 y de repente llega esta mística que ya conocemos del Real Madrid, en donde remontan el marcador pasando de un 2-1 a un 3-2 en los minutos finales, algo que, siendo el Real Madrid, sabemos perfectamente que puede llegar a pasar. Y bueno, esta no fue la excepción. Y hay algo aquí, hay un paréntesis que tengo que abrir, porque parece que los equipos ingleses a últimas en las competencias internacionales, como lo es Champions League, parece ser que a minutos finales la pechean y les remontan el partido o les empatan. Yo no entiendo cuál es la problemática con su defensa, porque claro, cuando entre ellos se enfrentan en la liga pues dan partidazos y dan un rendimiento exquisito, pero cuando van al plano internacional parece ser que empiezan con una confianza enorme y la hacen notar gracias a que empiezan ganando el partido y se mantienen así hasta que en los minutos finales o les empatan o les remontan. Y lo vuelvo a repetir, esta vez no fue la excepción. El Real Madrid llegó con su mística en los minutos 90 más el que tú me agregues y metió los 2 goles que lo hizo remontar y que lo hizo irse con una ventaja de un gol al Santiago Bernabéu, al partido de vuelta, que en estos momentos es donde entra lo que ya había dicho anteriormente del Manchester City, que al parecer fue una determinante para que este resultado llegara a suceder. Recordemos que el Manchester City perdió 3 partidos y esos 3 partidos fueron en calidad de visitante. Y si en este caso ponemos al Manchester City en contra del Real Madrid en el Santiago Bernabéu y recordamos todas las veces que el Manchester City se enfrentó al Real Madrid, fueron enfrentamientos complicados, fueron enfrentamientos duros, enfrentamientos en donde no necesariamente veíamos a un Manchester City 100% convencido de que se iban a llevar el marcador, de que se iban a llevar la ventaja a casa, o de que iban a pasar a la siguiente fase en el Santiago Bernabéu. Entonces, en el enfrentamiento del día martes, nosotros pudimos ver que el Manchester City llegó al Bernabéu simplemente a despedirse de la competencia, arrastrando partidos de visitante en el plano internacional que había perdido contra el Sporting Lisboa, contra el la Juventus, contra el PSG, con un camino en la Premier que no ha sido del todo sencillo, con problemas internos, con un Pep Guardiola con problemas hasta de divorcio, y Pep llega a decir a una conferencia de prensa que las probabilidades de ganar el partido ante el Real Madrid en su casa eran del 1%. O sea, ya estamos viendo que el caso casi que era perdido para Pep, y entonces él ya lo daba por perdido prácticamente el partido. Y entonces pues en el Santiago Bernabéu se comen 3 goles, un hat-trick de Kylian Mbappé, y por si pensábamos que ya no había más que ver en el partido, el Manchester City anota un gol que sirve para nada prácticamente, porque el global se estableció en un 6-3 definitivo. Y entonces esto me lleva a la siguiente conclusión. El Manchester City es un equipo que antes de la llegada de Pep era un equipo que no trascendía a nivel internacional, que con todo y la llegada de Pep al equipo todavía tuvo esos ciertos tropiezos en el plano internacional, que sí, en la Premier League te ganaron 6 torneos consecutivos, sin embargo sucede que en el plano internacional pues no encontraban como esa piececita que les hacía falta. Se armaron de un buen plantel, una buena inversión, trajeron un equipo que realmente le podía competir a los mejores, y bueno, llegaron a ese momento en donde fueron campeones en la temporada 2022-2023, y el Manchester City era el equipo sensación de Inglaterra, era el equipo sensación de la Champions League, del mundo prácticamente. Y entonces pues bueno, como todo equipo, como todo campeón, sufre una especie de maldición que le dice: hoy no vas a ser campeón, hoy no vas a relucir, hoy no vas a ser el protagonista. Por otro lado, el Real Madrid es un equipo que no ha tenido tropiezos constantes. Ha sido un equipo que se ha mantenido de manera internacional destacando con sus jugadores, con sus estrellas, y que bueno, en esta fase regular y en esta fase de repechaje nos dio una pequeña pizca de lo que es su mística y de lo que es el nombre tal cual de Real Madrid Club Fútbol. Entonces llegan los dos equipos a enfrentarse
en repechaje y aquí gana el que menos errores cometió. El que más errores cometió desde el tema mental fue el Manchester City. Por eso destacaba la rueda de prensa que se tuvo con Pep, en el cual decía 1% de posibilidades. Y entonces el Real Madrid vence al Manchester City, pasando a octavos de final y dejando a Pep, pues ya no te voy a decir que lo dejó sorprendido. Es que realmente considero yo que era algo que él esperaba. Entonces, esto es fútbol, esto es el nuevo formato de la Champions League, esto fue el enfrentamiento de Real Madrid contra Manchester City de un 6-3 global definitivo. Me gustaría saber qué es lo que opinas tú respecto a este partido. ¿Qué crees que fue el factor determinante para que el Real Madrid pudiera meterse a los octavos de final? ¿Y cuál fue el factor determinante para que el Manchester City dijera adiós a la competencia europea? Este fue un primer vistazo de Zebroken hacia uno de los partidos más llamativos de la nueva fase de repechaje en la Champions League. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.